Saludos, apreciados amigos y hermanos que nos sintonizan a través de estos medios. Les habla su amigo y pastor Javier Zorrilla. La lección de hoy es para estudiar y meditar. Nuestro texto para estudiar y memorizar durante esta semana dice: y cuando sus hijos les pregunten ¿qué significa este rito?, responderán: es la víctima de la Pascua en honor del Señor, que pasó por alto las casas de los israelitas en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Éxodo capítulo 12 versículos 26 y 27. Amigos, vamos de inmediato a las preguntas para dialogar. La primera dice: ¿cómo es posible entender la justicia del Señor al dar muerte a los primogénitos, muchos de los cuales eran seguramente inocentes? ¿Cómo armoniza esto con la poderosa realidad del amor de Dios? Pensemos también en el diluvio. ¿Cómo entenderlo? Amigos, la comprensión de la justicia divina y eventos como la muerte de los primogénitos o el diluvio es un tema complejo que ha sido debatido extensamente en la teología. Desde la perspectiva religiosa se considera que estos actos deben entenderse en el contexto de la narrativa bíblica y su propósito de transmitir enseñanzas espirituales y morales. Número 1. La justicia y el amor divinos. La justicia de Dios en estos relatos se puede interpretar como un acto de juicio colectivo en respuesta al pecado o desobediencia generalizada, sirviendo como una advertencia sobre las consecuencias del alejamiento de los principios divinos. Sin embargo, esto debe equilibrarse con la compasión, considerando que la misericordia y el amor de Dios incluyen la redención y la oportunidad de arrepentimiento en otras partes de la narrativa bíblica. Y el diluvio, en segundo lugar, se presenta como una purificación de la maldad extendida sobre la tierra, permitiendo un nuevo comienzo para la humanidad. De nuevo, aunque a primera vista puede parecer incompatible con el amor de Dios, se puede entender que en la narrativa está diseñado para subrayar la gravedad de la corrupción humana y la necesidad de rectitud. Pero estos eventos no han pasado sin que la misericordia de Dios sea manifestada. Estos eventos no han pasado sin que haya un anuncio de destrucción. En última instancia, estos pasajes pueden ser vistos como ilustraciones complejas de la interacción entre justicia y misericordia que invitan a la reflexión sobre las acciones humanas y las relaciones con lo divino. Estas historias no solo se interpretan literalmente, sino también simbólicamente para extraer enseñanzas éticas y espirituales más profundas. La segunda pregunta nos dice: ¿qué significan las expresiones metafóricas según las cuales los creyentes están cubiertos por la sangre de Jesús y su sangre los limpia de todas sus iniquidades? Tienen un profundo significado teológico. Número 1. Cubierto por la sangre de Jesús. Esta metáfora se refiere al concepto de protección y redención. La sangre de Jesús, derramada en la crucifixión, se considera un sacrificio supremo que cubre los pecados de los creyentes, protegiéndolos del juicio y la condenación. Número 2. Limpieza de iniquidades. La idea de que su sangre limpia implica purificación. Este acto simbólico sugiere que, a través de su sacrificio, Jesús purifica a los creyentes de su pecado y culpa, restaurando la relación con Dios y permitiéndoles vivir en justicia y santidad. En resumen, amigos, estas expresiones destacan el significado redentor de la crucifixión, simbolizando la reconciliación y el nuevo comienzo espiritual que Jesús ofrece a los creyentes. Nuestra última pregunta nos dice: medita en lo siguiente. Los seguidores de Cristo deben participar de su experiencia. Deben recibir y asimilar la palabra de Dios para que se convierta en el poder que motive su vida y acción.
mediante el poder de Cristo, deben ser transformados a su imagen y reflejar los atributos divinos. El espíritu y la obra de Cristo deben convertirse en el espíritu y la obra de sus discípulos. Esto lo dice Ellen White en el libro Patriarcas y Profetas, página 282. Ahora, la pregunta es, ¿cómo permitimos que Cristo haga en nosotros lo allí descrito? Amigos, permitir que Cristo obre en nosotros según lo descrito por Ellen White implica varios pasos clave en la vida espiritual de un creyente. Número 1. Estudio y meditación de la palabra de Dios. Regularmente leer y reflexionar sobre las Escrituras permite que su mensaje se asimile profundamente, influyendo en nuestros pensamientos, actitudes y acciones. Número 2. Oración continua. Mantener una comunicación constante con Dios a través de la oración ayuda a buscar guía, fortaleza y dirección, facilitando una conexión personal y una dependencia del poder de Cristo. Número 3. Vivir en comunión y en comunidad. Participar en una comunidad de fe puede proporcionar apoyo y aliento mutuo en el camino espiritual, ayudando a reflejar colectivamente los principios de Cristo. Número 4. Servicio abnegado. Practicar el servicio a los demás, siguiendo el ejemplo de Cristo, permite que sus atributos de amor, compasión y humildad se reflejen en nuestras vidas. Y número 5. La apertura a la transformación. Estar dispuesto a someterse a un proceso de transformación espiritual, permitiendo que el Espíritu Santo actúe para moldearnos a la imagen de Cristo Jesús. En conjunto, estas prácticas fomentan un crecimiento espiritual continuo, reflejando cada vez más el espíritu y la obra de Cristo en la vida diaria. Estimados amigos, muchas gracias por su compañía en este día de estudio. Hemos terminado con el estudio de esta semana, orando para que la presencia del Señor llene tu vida, tu hogar y te guíe donde quiera que vayas. Que el Señor te sostenga y obre en ti grandes maravillas. Dios te bendiga. Será hasta la próxima. No olvides compartir y suscribirte a nuestro canal.